Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Estamos iniciando año 2026 con una nueva temporada. Hola Percy, ¿cómo estás? Encantado de estar por aquí, Aldo. Más bien, con muchas energías. Este nuevo año trae nuevas iniciativas, nuevas acciones y eso es lo que hoy venimos a plantearles. Cómo mostrar esa irreverencia de un hacker, pero la irreverencia se logra cuando uno actúa diferente y esa diferencia genera nuevos resultados. Así que tenemos un tema interesantísimo, Aldo. Y un hacker que se ha tenido que transformar desde 2022 con la salida de la inteligencia artificial generativa, que es lo que nos Sí. trae a este nuevo episodio, ¿verdad? El nombre del episodio por sí solo se explica. Inteligencia híbrida, el nuevo paradigma. Cómo integramos al pensamiento humano la inteligencia artificial generativa y que nosotros lo hemos estado desarrollando durante casi 3 años con nuestras metodologías. Sí, que eso es lo que me gusta, que hoy ya rompemos esa idea de que no es que la IA pilotea sola, va ahí, le doy un texto y hace todo de forma automática, no, o sea, aquí es donde ese híbrido que es nuestra mente, el proceso cerebral que hacemos, cómo construimos ideas, la podemos Ujú. plasmar y potenciarla con herramientas como la de la IA, que son herramientas que están potenciando, que están cambiando, sí, pero lo que hemos olvidado, y esto es algo que no podemos dejar pasar, es que no solo cambia la IA, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar también y la forma en que vamos a utilizarla, utilizar nuestra mente para utilizar la IA. Aquí es donde es el paradigma, las dos cosas tienen que comenzar a emplearse, mejorarse, potenciarse, que es parte de. Sí, ya empezando a ponerle un poquito de picante, como nos gusta. Uno de los grandes problemas que estamos viendo en las empresas es que la gente está asumiendo que todas las respuestas que nos da la IA son verdaderas y eso es un error terrible. Y de hecho lo pusimos en nuestra carta anual, ¿verdad? De 2026. Van a haber dos tipos de empresas o dos tipos de organizaciones, los que usen la IA como respuesta absoluta y los que usen la IA para potenciar su inteligencia, ¿verdad? Que es la clave de esta nueva era de pensamiento. Sí, que ahora que dices eso es como el gran mito que la gente piensa y riámonos un poco de eso. Y ya saben, nosotros nos encanta ser jocosos, reírnos un poco de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es una forma de romper el status quo. Y ahora que Aldo dice esto, he escuchado a mucha gente decir, ah, es que la IA me vuelve innovador. O sea, simplemente porque descargué la aplicación en mi teléfono, la tengo ahí conmigo, le pregunto, "Oye, hola, le digo algo simple, me vuelve más innovador. Y en realidad no es eso, o sea, la IA no te va a hacer más innovador, innovador somos nosotros, las personas. Y ahí es donde hay que entender ese criterio híbrido de que sí, obviamente la realidad es que la IA sí nos va a hacer más rápidos, no, no lo dudo, pero el criterio también es, ok, sí, yo me vuelvo innovador cuando tengo un criterio y le sumo una acción usando la IA. Y claro, aquí entraríamos y no me quiero todavía entrar a ese mar tan profundo, pero qué tipo también de criterio, qué tipo de acción le voy a dar a la IA, porque ahí ya estamos metiendo muchas otras variables y ahí es donde si yo cambio ese criterio, si pongo esa acción, es cuando me vuelvo innovador, no cuando la IA me dice exactamente qué hacer o me da como dicen, sin razonamiento nada más dijo que está bien y me parece que está bien y no sé si está bien, pero ahí vamos para adelante. Sí, y hay un elemento importante, porque no podemos asumir que utilizar ChatGPT, Copilot, Gemini para innovar va a resolver el proceso creativo de las organizaciones, porque hay muchas variables invisibles, por llamarlas así, e inconscientes de los seres humanos, o sea, de los clientes, que nunca son declarados. La mayoría de la información que tiene la IA es información declarada. ¿Qué quiero decir con información declarada? Estudios de mercado, informes globales, encuestas, investigaciones. Pero hay muchas cosas que un cliente no te va a decir. Por ejemplo, las emociones. Las Sí. emociones de un cliente al tener una mala experiencia, salvo que haga un post o un video en TikTok, las vamos a poder recolectar. Pero hay muchas manifestaciones e insights que no todos se miden con un estudio cuantitativo, con una base cuantitativa. Y ahí es donde está la curiosidad y la capacidad del ser humano de sumar la IA a su proceso cognitivo, que es hacer las conexiones neuronales
para poder decir, mira, aquí hay un patrón que me lleva a un insight, ¿verdad? Ujú. Ahora que dices eso, eso es el típico mito, Aldo, cuando la gente dice, la IA piensa por mí, porque creen Ujú, que la información está ahí y lo acabas de decir, la IA predice texto, patrones, pero dijiste algo que me llama la atención y es esto, la IA no tiene no tiene la ética que usted tiene en la mente. ujú, No tiene el contexto de lo que usted está haciendo, ni las prioridades ni objetivos de lo que usted quiere lograr con la IA. O sea, tiene información, pero si total. no le damos detalles, prioridades, objetivos, metas que tiene que lograr con la información, ¿cómo le iba a ir a predecir un patrón? Iba a decir, esto es lo que te sirve y conecté tantos puntos adicionales. Ahí es donde dejémonos iba a decir así, dejémonos de ser tan obvios. La IA no va a pensar por nadie. El único que piensa es cuando mezclamos estos componentes, cuando tenemos un objetivo. Entonces, quiero entrar a ese tema porque a veces creen que, y yo digo esto, creen que la inteligencia artificial vino a Mm, resolver el mundo. No es cierto. Eso no es verdad. No va a resolvernos nada. Es una herramienta más que es poderosa, sí, si la sabemos usar. ¿Y por qué digo esto? Porque al final el criterio de qué es un problema corporativo lo sabe el corporativo, la persona que está al frente del problema. La IA no tiene ni mm, idea, ni va a relacionar ni idea de lo que hacen en el corporativo A, en el B, en el C. Lo que lo hace valioso es cuando tenemos la capacidad nosotros, humana, de poder decir, yo te voy a decir lo que nos duele, yo te voy a decir qué nos interesa, dónde está el enfoque, qué tenemos que lograr, cuál es el plan estratégico y qué tenemos que alcanzar mm. en los siguientes 3, 6 meses y de verdad me van a juzgar por esto y me van a medir por aquello. Cuando le doy toda esta información y le digo, anda y busca y anda, crea patrones con esto, es cuando comienza, no digo que ya es poderosa, comienza a verse más, digo yo, nos está ampliando el poder, para decirlo de otra forma. Todavía no sé si lo que va a salir de ahí es lo mejor. Sí, y también hay un elemento importante que es, y lo dijiste, para mí es una estupidez asumir que todas las respuestas que nos da la IA son verdades absolutas. O sea, Sí. si nosotros estamos haciendo eso en el trabajo, y dejemos de lado la innovación, si nosotros estamos haciendo eso en el trabajo, estamos poniendo nuestro trabajo en riesgo, porque nuestros jefes no son tontos. Y nos pasó, ¿no? Ahora nos pasó en la universidad y lo platicamos y nos reímos y nos dio cólera también, que la mayoría de los estudiantes creen que el profesor es tonto y que no se va a dar cuenta que estás usando ChatGPT, ¿verdad? Entonces, también eso está pasando en las empresas y honestamente, yo creo que una persona que está asumiendo que todas las respuestas que nos da la IA son verdades absolutas, más bien está quedando expuesta como una persona pues sin ningún esfuerzo intelectual, para no decir tonto, ¿va? ¿Por qué? Porque el valor de la IA está en nuestra capacidad de juicio. Si yo no cuestiono la Ajá. respuesta, esto no tiene sentido, esto no tiene ningún sentido cultural, no es lo mismo decirle, dame 3 ideas innovadoras de un marketplace para Brasil, a dámelas en Costa Rica o dámelas en Guatemala o dámelas en Panamá. El contexto cultural es totalmente diferente, el modelo de distribución es totalmente diferente y la IA tiene muchos sesgos culturales que no están dentro de los datos. Recordemos que la IA se alimenta también de Internet y Internet también está lleno de información estúpida, ¿verdad? Creo que das en un punto y yo quiero adentrarme un poquito más ahí, Aldo. ¿Por qué? Porque a veces decimos la capacidad de ser juiciosos, la capacidad de entender, la IA me dio un montón de texto, pero eso no relevante lo que me está diciendo, esa respuesta, esa solución. Y yo diría, al final, obviamente tenemos la capacidad nosotros de expertos de decir, mira, no tiene sentido. Claro, yo digo, ¿y qué pasa si en un corporativo tal vez no soy el más experto? Y ahí es donde entra este concepto híbrido que decimos, no es simplemente la respuesta, es Mm, ¿y qué pasa si antes de entrar en un juicio, que tengo que hacerlo para darme cuenta si el informe, si el proyecto que estoy desarrollando es de calidad, es bueno, va al punto que está tocando el dolor? Obviamente también puedo usar la IA para decir, ok, voy a aprender un momento más, porque a veces es difícil tomar decisiones y ser juicioso en esas decisiones
cuando tampoco sabemos cuál es la variable que es mejor o cuál es la variable que es peor, cuál es el dato que es mejor, cuál es el dato que es peor. Entonces ahí es donde yo digo, Ujú. sí, como humanos también todavía no es que la IA nos resolvió todo, no, no, tenemos la misma capacidad. ¿Qué pasa si aprendo? ¿Qué pasa si le pregunto, bueno, cuáles son algunas de esas variables que podrían hacer en una toma de decisión esto? Y aprendo un poco, abro otro chat, por ejemplo, no es donde estoy haciendo tal vez eso, aprendo un poco de esto y aprendiendo digo, ahora sí, tengo más criterio para poder ir a tomar mejores decisiones y para decirle a la IA, mira, lo que me estás dando está bien, pero no te profundizaste acá, no tomaste en cuenta esto, no estás pensando y necesito esto como factor crítico para que sea mucho mejor tu respuesta. Entonces, Ujú. y lo digo Aldo porque la gente piensa que estamos dejando de pensar por usar la IA y realmente entonces nos estamos conformando, perdón, con respuestas mediocres, o sea, con respuestas súper genéricas y creemos que ahí está la innovación de es que me la dio la IA, cuando al final es sí, es cómo hago para, desde mi ser humano, como ser humano es cómo aumento mi criterio, cómo hago para volverme más experto, cómo hago para que cuando la IA me dé esa respuesta poderle decir, pues no, no está buena. Sí, y sumando a esto que comentas, y lo hemos percibido nosotros en las empresas, muchas respuestas que nos da la IA también son cosas que no hemos hecho, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, necesito una estrategia digital de ventas y de las tres respuestas, una es hacer un e-commerce, hey dude, ¿por qué no lo has hecho? O sea, y entonces llegan con el jefe y más bien es, padre, eso te lo pedí hace 24 meses. Como dicen los mexicanos, se te vino la noche, ¿verdad? Entonces, aquí va el punto central. La inteligencia híbrida solo te va a potenciar como persona si sabes cuestionar la información que te da la IA. Y para darle una herramienta a la gente, y creo que vas a estar de acuerdo en esto, por ejemplo, hacer pruebas A y B, ¿verdad? A/B testing entre la Ujú. respuesta que me da un Gemini, un Copilot, un ChatGPT o el que ustedes utilicen para contrastar. Las fuentes son claves. O sea, pedir fuentes verídicas, fuentes que sean válidas, ¿verdad? Que no saque la información de acetesis, ¿verdad? Sino de tener fuentes que realmente sean creíbles. Y lo más importante es que la creatividad se potencia cuando yo sé hacer las combinaciones de información, no nada más asumir que es una Ajá. respuesta tipo search, ¿verdad? Sí, y yo me voy Aldo y les dejo una acción muy fácil. Pónganse sean conscientes, hay que ser conscientes del uso de la IA. ¿Cómo lo hago? ¿Qué parte, háganse la pregunta a sus equipos, qué parte del trabajo de ustedes es pensar y cuál parte del trabajo es decidir? Porque a veces, o sea, Ujú, en claro. cuál, porque la IA nos puede ayudar a pensar más rápido. Obviamente nos da ideas, nos propone otras cosas que ni estábamos porque la información está ahí, pero decidir sigue siendo nuestra responsabilidad. Y entonces es donde Ujú, yo digo, ¿qué criterios tengo para decidir? O sea, ¿cómo me doy cuenta si es bueno o no mi decisión? Porque la IA me puede dar 20.000 escenarios para poner un número, 30.000, 40.000. El asunto es, puede que esos 40.005 son buenos basados en los criterios y entonces, ¿qué parte de mi trabajo es pensar? Háganlo. ¿Y qué parte es decir ujú. dónde estoy usando esa IA? Y ahí es donde realmente, o sea, yo sé que suena incómodo decir esto. Si estamos delegando decisiones a la IA, no estamos siendo futuristas. O sea, estamos siendo negligentes en realidad, porque estamos dejando que la IA nos diga y nos Ujú. conformemos con eso. Entonces, yo, como digo, hablamos un poco al lenguaje hacker corporativo. O sea, ¿cómo operamos la inteligencia híbrida sin hacer payasadas también? Que es lo que ¿Cómo no operamos estamos la haciendo. inteligencia híbrida sin tener inteligencia en la organización? Que eso es lo más preocupante. O sea, y lo dice el Foro Económico Mundial y lo dijimos, todo el año pasado lo dijimos, pensamiento crítico y pensamiento creativo. ¿De qué me sirve darle ChatGPT y Copilot a la organización cuando lleva 20 años operando con Excel y Excel no tiene pensamiento crítico? Excel es solo un repositorio de datos, ¿verdad? Y el análisis lo tiene que hacer la Exacto. persona. Y aquí viene uno de los puntos de nuestra carta anual que me parece importante tocar, lo que es los upskills y los reskills de este año. ¿Cuánto vas a invertir realmente en modificar esos comportamientos en las organizaciones para que realmente sean creativas, ¿verdad?
que eso es Sí. parte esencial de lo que va a ser la integración de la IA. Y qué importante, ahí mencionas, eso es otro dolor. Pensamos que el upskills que están hablando las organizaciones es, ay, delen, y me río otra vez porque ustedes lo han escuchado aquí estamos hablando como dicen, como son las cosas, ¿verdad? O sea, es cómo hago un upskill de la IA. No es, ay, contratemos más cursos de prompts porque entre más prompts mejor, ¿verdad? Exacto. Eso es como decirle, mientras más prompts sin dirección, más basura elegante vamos a tener en la organización. Pero en realidad es, ¿cómo hago para aumentar, por ejemplo, tu creatividad? Para que pienses en diferentes caminos y diferentes tipos de perspectivas que le puedas dar a la IA para que ella busque datos diferentes. Y no estoy hablando que no es un curso de IA, obviamente que no, estamos hablando de habilidades creativas, que es habilidades mentales, ¿para qué? Para que potencien la IA. No estamos dejando a un lado que es importante, claro que sí, llevar entrenamientos de cómo usar la IA, pero es también cómo potencio a cada una de esas personas para que piensen de una forma más Ujú. crítica, que tengan elementos y todo eso que hacer, claro que sí, lo van a usar para potenciar la IA, que ahí es donde ya no estamos hablando de herramientas, que siempre hablamos de use más herramientas. No, no, estamos hablando de diseñar sistemas que sean humano-máquina, yo pienso así. ¿Cómo mi humano sabe diseñar caminos para dárselos a la IA? Y de verdad ahí es donde hay un diferencial competitivo. Sí, es que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de las plataformas que utilizamos nosotros para los proyectos con los clientes. Lovable. Sí, Lovable te hace Ujú. una página web o una app en 5 minutos, pero la innovación no está en hacer la app, no está en hacer el front o el back. La innovación está en qué tan atractivo, qué tan sexy es la propuesta para que el usuario diga, esto sí me resuelve el problema que tengo o me ayuda a cumplir mi objetivo, porque no todos son problemas. Yo creo que ese es un paradigma de la innovación que tenemos que corregir, porque ha llevado mucho al sesgo de la innovación incremental, que es, solo arreglamos, la innovación es para arreglar problemas. No, no es cierto, la innovación es para descubrir oportunidades. Cuando yo centro la innovación sobre en problemas, termino haciendo mejora continua. Ah, es que el problema es que el Exacto. CRM el problema es que el CRM no funciona. Dude, no funciona porque la gente no lo usa. Eso no es un criterio de, necesitamos innovar para hacer que funcione el CRM. Y yo creo que parte de desarrollar el pensamiento crítico y pensamiento creativo de las personas es dejar de buscar problemas, porque los modelos de negocio siempre están llenos de problemas, ¿verdad? Sí, y ahora que dices esto, es parte de ese pensamiento creativo, es también que antes de sentarme a trabajar, por ejemplo, voy a usar la IA para un proceso, está bien, tengo que hacerme preguntas críticas también, por ejemplo, Exacto, o sea, claro. ¿cuáles son esas preguntas? Si son preguntas introspectivas que tengo yo les digo a la gente, hágalo en un papel. Si usted está en la compu, no le da tiempo de pensar porque está pensando en escribir y viendo la pantalla, pero si hace uno en papel, a veces uno de verdad cuando está escribiendo se toma un tiempo y comienza a decir, por ejemplo, una pregunta clave que antes de yo ponerme a usar, por ejemplo, alguna inteligencia artificial es, ¿qué decisión quiero tomar? Por ejemplo, ¿qué estoy tratando de tomar? No es, no es, no, ¿qué quiero que me escriba la IA, verdad? Sí, claro. O sea, porque eso, que por ejemplo, cuando hablamos de métricas, ¿qué significa éxito? Porque éxito tal vez no significa aumentar el 50% de las ventas. No, puede ser que el éxito sea convencer a 3 directores de la junta directiva de tal forma. O sea, entonces ahí es donde yo estoy entendiendo decir, pucha, son preguntas que mucho antes de hacerme a la IA las tengo que hacer. Por ejemplo, ¿qué no se puede violar? O sea, yo conozco a la empresa, conozco el reglamento, conozco legal, conozco Mm. exactamente qué de verdad no puede pasar porque no va a funcionar si planteo esto. Entonces, por ejemplo, son preguntas que yo les aconsejo, si las hacen en un papel, antes de agarrar la computadora, porque voy a hacer, perdón que lo digamos así, pero si usted se Mm. pone en la computadora y simplemente le dicta el texto, ya usted ni está pensando porque está dictando y usted está hablando como, perdón, como un idiota ahí, sin sentido. Y al rato dice, ay, no le dije tal, no le dije tal. Dice, claro, porque no está. Entonces ahí es donde digo, ese pensamiento híbrido que estamos hablando es suave, suave, suave. Deténgase un momento. Póngase ahí como cuando uno dice check, 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 check. Ya que lo tiene tan claro, ahora sí, comience a pedirle información basada en lo que usted tiene que lograr.
que ahí es donde Ujú. sí amplifica el criterio. Sí. Y yo creo que hay un elemento importante de saber también a nivel de organización y es una persona que sabe interactuar con la IA sabe en qué momentos la puede utilizar y en qué momentos tiene que resolver ella. Y lo dijiste, este es un ejemplo clave. Yo puedo llegar con un proyecto increíble, una idea súper disruptiva que saqué con Copilot o ChatGPT, pero si no la sé vender internamente, no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque las organizaciones no entienden las ideas Ujú. disruptivas, porque nunca las han visto. Recuerden que las organizaciones, la cultura organizacional, evalúan las oportunidades con base en la información que Sí, ya conoce. Entonces, si yo le digo a una empresa de cuidado personal y le digo, voy a crear la molécula para eliminar las arrugas de la piel para siempre, lo que te va a decir la cultura es, hey, estás atacando nuestro negocio. No lo están viendo como oportunidad, porque nuestro negocio es vender curación a largo plazo para las arrugas, aunque no se quiten. Me explico el punto. Eh, sí. si yo no sé vender las ideas, de nada también me sirve utilizar la IA. Entonces hay muchos elementos del ciclo de innovación en los cuales yo tengo que decir, hey, esto es más humano, esto es más IA, ¿verdad? Por ejemplo, la investigación de Ujú. mercados. La investigación de mercados tradicional de los últimos 30 años murió. O sea, ya podemos hacer una investigación de mercados en 30 minutos, muy bien fundamentada, muy bien justificada y que prácticamente que quita las encuestas metódicas pesadas, costosas que hacíamos antes. Ahora que dices esto, Aldo, hagamos algo. Yo siempre digo, los hackers, nosotros somos hackers. Si usted está escuchando esto es porque usted es un hacker y quiere ser un hacker. Los hackers generan acción. Punto. No es opinión, no es, o sea, todo pensamiento se traduce en una acción. Entonces, yo quiero, o sea, se me ocurrió una idea buena que digo, ok, usted está pensando, está tratando de tener un pensamiento híbrido, usted está ahí sentado en la Ujú, compu y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer para hacer esto? Entonces, obviamente le escribo algunas cosas a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, y viene y le da la IA una respuesta, el típico caso. Yo ujú, quiero que hagamos como, Aldo, ¿qué te parece si hacemos? Yo le estaba pensando así, el checklist, las preguntas que usted tiene que hacerle a la IA para tener ese pensamiento humano de la respuesta que la IA le dio, que sea como el checklist antiburradas. O sea, porque es ujú. la típica burrada que uno dice, acepto todo lo que dice, lo pega y se lo lleva. No, 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 o sea, por ejemplo, una pregunta que yo me haría, que es un checklist de una antiburrada es, ¿de dónde salió la información que me dio la IA? Ujú. ¿Es real o no es real? Me dio una fuente, hay un supuesto. ¿O qué? Suena muy, como dicen, qué linda que suena, ¿verdad? Me encanta la respuesta. Pero, ¿de verdad? O simplemente la IA es tan buena persona digital que quiere quedarnos bien siempre y nos va a dar la mejor respuesta al estilo que queremos. Pregunta. Eso es para mí un punto, un checklist de antiburradas para saber si la respuesta es una burrada, lo que me dio. ¿De dónde salió la información? ¿Qué piensas, Algo? ¿Qué deberían Ujú. ser las personas, Aldo? De hacerse estas preguntas cuando tienen en su pantalla una respuesta de IA. ¿Qué deberían preguntarse para saber si lo que dice es bueno o nada que ver? Sí, yo creo que lo primero que tiene que preguntar es que sea la IA la que defienda la idea. Argumenta, dame Bien, 3 argumentos de por qué crees que esta idea va a generarle valor a mi organización. Eso es clave, porque la IA tiene que justificar y ahí vas a ver si qué nivel de alucinación está teniendo la idea. bien, Recordemos que hay un elemento clave, ¿verdad? El contexto marca la calidad de la conversación. El contexto es clave. Ese montón de influencers que andan diciendo estos son los 20.000 tipos de prompts, eso X. O sea, y nosotros que somos parte de la comunidad de OpenAI, el contexto sigue siendo fundamental. Si yo no sé darle contexto a la IA, quién es mi empresa, cuáles son los negocios, cuáles son los servicios, cómo es su modelo de rentabilidad, cómo es su modelo de servicio, cuál es su estrategia digital, y que esa información sea el marco teórico, por decirlo así, del proyecto, te va a seguir dando una respuesta genérica.
Entonces, después de ese contexto, cuando te dé las preguntas, las respuestas, dile, justifica tu respuesta con 3 argumentos sólidos de por qué esa idea me va a Ujú. ayudar a mí a cumplir el objetivo. Ese es el segundo elemento. Justifica tu respuesta con datos cuantitativos. Porque las ideas Eh, cualitativas ajá, son ilusiones, ¿verdad? O sea, total. Y ahora que dices de los datos cuantitativos, yo siempre pienso también que esa para mí la tercera pregunta. Cuando hablas de cuantitativo es, ok, si me vas a dar una respuesta y es cuantitativa, ¿qué es hecho y qué inferiste? Porque a veces nos puede dar datos que infieres de situaciones del contexto que está sacando, pero no son reales. Y ahí es donde yo digo, claro, dame el dato cuantitativo, pero dame también la fuente para saber de dónde sacaste y cómo llegaste a ese resultado. O sea, mm, y a mí me encanta, porque cuando le dices esto, yo hasta le digo, dámelo como dame la fórmula hasta que usaste. Sí, agarré este dato, lo multipliqué por mm, esto, porque y ahí es donde uno dice, no tiene sentido. O sea, yo como experto digo, no, nada que ver. Estás usando un supuesto de algo que no tiene sentido alguno. Esto me puede llevar, o sea, imagínense tener una presentación para defender un proyecto y que te cuestionen un dato así y uno diga, de sí, no tengo sustancia, diría yo, para poder defender y para decir, yo llegué hasta intuí que era así, o llegué a inferí de la información esto. Y ahí es donde la IA, perdón, pero lo hace muchísimo. O mm, sea, llega y infiere datos y yo le he puesto, y uno cuando le hace estas preguntas, lo que Aldo mencionaba, y la pones en evidencia, te dice, vean, es tan real, o sea, hasta lo he usado, y doy un ejemplo específico, lo he usado a veces cuando tengo tal vez ignorancia en configuración de un equipo tecnológico, me gusta mucho la tecnología. Entonces me pongo a hacer, y yo medio sé que hay que conectar el cable AVA y le hago, qué raro, lo que me estás diciendo no tiene sentido con lo que yo estoy viendo. Y inmediatamente me dice, sí, tenés razón, tal vez inferí mal y no era lo que es. Me mm, disculpo de mi error. Y yo digo, yo te pasé hasta el manual de todo y eh, no lo estás. Entonces, vean lo delicado. No porque yo le adjunté el PDF, significa que usó el PDF al 100% o el sí. documento. Ujú. Y ahí hay un elemento que quiero que complementar y que creo que nosotros en nuestros bootcamps cuidamos mucho, y es el elemento de, sí, sí, la alucinación de información es una alucinación que salió hace 3 años, pero esa alucinación ya no existe, o sea, desde que se conectó a Internet. Hay una alucinación más peligrosa que es la alucinación y lo hemos platicado, la alucinación de optimismo, ¿verdad? Que es que la IA nos diga que todo se puede hacer. Y cuando nos dice que todo se puede hacer es porque algo falta en el contexto, ¿verdad? Sí. Que no ha entendido bien la empresa, no ha entendido bien el modelo de negocio, no ha entendido bien los productos y los servicios que tenemos. Y eso es un elemento importante. Recuerden que son herramientas, al fin y al cabo, uno, es tecnología, dos, son herramientas comerciales que lo que están buscando y una de las configuraciones principales que tienen es el tiempo de respuesta, ¿verdad? Que es entre más rápido, mejor. Pero eso lleva a una alucinación de optimismo que no va a analizar a profundidad la información que está generando. Por eso es importante también, y es parte de lo que nosotros desarrollamos en los bootcamps, cuáles son los modelos adecuados para cada etapa del proyecto de innovación. Si yo voy a hacer una investigación de mercados, yo no puedo utilizar el ChatGPT, el 5.2, el rápido. ¿Por qué? Porque necesito que la IA se tome tiempo para analizar y que me traiga datos de valor. Entonces, sumando a ese comentario, es muy importante cuidar el optimismo de la conversación, porque de eso también nos puede Sí. dentro de las organizaciones. Ahora que dices esto, eso es exactamente. O sea, y me pongo a pensar, si cada uno de los que está escuchando nos piensa que la estrategia del 2026 es preguntarle a la IA, yo le voy a decir, eso no es ninguna estrategia, Eso ya eso es fue. tener pereza combinado con Ujú. internet. Porque Exacto. ábrele y pregúntale a ver qué dice. Eso es lo que no tiene sentido. Y ahí es donde, sí, vean, ser un hacker es tener acción y acción requiere energía. Perdón que lo diga, no es escríbale un audio de ChatGPT a ver qué responde porque qué pereza hasta escribirlo en el teclado. Yo sé que a veces Mm, uno utiliza herramientas, pero ahí es donde yo les digo, tienen que pensar, tienen que sentarse, hacerse algunas preguntas, poner, o sea, como dicen, back to basics. ¿A qué me refiero?
Para eso es tan bueno la escritura manual todavía. Genera muchos, como dicen, elementos en el cerebro. Escriban qué necesitan, cuál es el objetivo, cuál es la meta, qué estoy logrando, qué sí, qué no. Hagan un mapa conceptual de lo que quieren lograr, que eso es Sí. usar la mente humana. Van a permitirles tener más criterio a la hora que la respuesta que venga de la IA diga, esto no tiene sentido para lo que están haciendo, esto me potencia, esto lo voy a cuestionar. O sea, que es parte de eso. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, quítense la pereza, o sea, más bien aprovechen que la IA hoy les da la posibilidad de que si antes yo hacía un buen informe, porque de ahí soy buen profesional, ahora voy a hacer un informe que supere los estándares, no se lo esperan, o sea, no más bien, ahora más bien bajé la calidad porque yo sé que este es otro tema, Aldo, y es un tema, pero no, y eso que no ha habido estadísticas, no conozco tampoco ahorita muchísimas estadísticas, pero estoy seguro que la IA desde que arrancó ha hecho que mucha gente se vuelva mucho más mediocre en los trabajos. ¿Por qué? Ujú. Porque sí, es una forma fácil de, como dicen, de agarremos el atajo, ¿verdad? Que me haga el informe, le paso el formato del informe, haga el de este año y te doy algunas metriquillas. Y de ahí ya está, listo. Bueno, eso es una de las crisis. Esa es una de las crisis y creo que lo platicamos en los foros que nos pidieron del cierre del año, que para mí una crisis silenciosa que vamos a ver en los próximos meses va a ser la crisis de los gerentes, Ajá. porque los que van a estar más expuestos van a ser los gerentes. Si Copilot, Gemini y ChatGPT y los que usen cualquiera puede hacer lo que hace un gerente, ese puesto está en riesgo porque ese headcount lo va a analizar la organización y hay que ser muy transparentes, ¿sí? Nosotros hemos sido sumamente optimistas, nosotros sí creemos que la IA suma el pensamiento crítico, pero también, y lo dijiste muy Sí. claro, no pasen por tontos, no asuman que el 100% de las respuestas de la IA son absolutas y que ustedes queden expuestos, porque entonces ahí si ChatGPT hace lo que hace un gerente, dude, estamos en problemas, ¿verdad? Houston, we got a problem. Y eso es un elemento clave, ¿verdad? Esa me gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí. Y es un engaño. Aquí viene algo interesante que, Es una bueno, alucinación, mae. Es una ajá, alucinación es una creer que la IA alucinación. resuelve y vamos a quedar horribles. O sea, hay muchas gerencias que van a quedar expuestas si no entienden cómo transformar su puesto de trabajo. Eh, obviamente, tenemos hay un tema que hay que desarrollar más, que es ese tema de la creatividad. Igual, tenemos otro podcast que es Creatividad Radical con IA. Ahí obviamente queremos hablar un poco más de esto, de qué es lo que tengo Ujú. que hacer. Si tengo esta mentalidad, ¿cómo hago para desarrollar la creatividad, para pensar diferente? Que es un tema cerebral, no tiene que ver con inteligencia artificial, pero que sí, para aplicarla a la inteligencia artificial. Ahí entonces, ¿por qué? Para que, bueno, si quieren un poquito más de este tema, lo tenemos desarrollado en otro podcast, donde hablamos un poco más de algunas técnicas, algunas formas, ¿para qué? Para que vayan fortaleciendo. ¿Por qué? Hoy estamos hablando de este criterio, de esta mente híbrida, ¿sí? Pero tenemos que trabajar en las dos, Ujú. que eso es muy importante, ir desarrollando las dos. ¿Cómo desarrollo mi mentalidad creativa? Y dos, ¿cómo desarrollo, obviamente, cómo me sé los trucos, los mejores Sí. trucos de ChatGPT, de Copilot, de Gemini, para darle los prompts creativos que yo me estoy inventando, que estoy diseñando, pero que, obviamente, y cómo combino ese criterio. Yo creo, Aldo, que me gustaría antes de este capítulo, de este episodio de podcast, ¿qué tiene que ser la gente para salirse de esa mediocridad? Sí. Porque es una ola que hoy todo el mundo, úselo. ¿Para qué va a pensar si ya se lo hace solo? Y yo te pregunto a vos, Aldo, ¿qué tiene que hacer hoy la gente para no caer en esa mediocridad que ya está como popularizándose de alguna forma? Bueno, un ejercicio que les podemos dejar, me parece a mí, y es entrenar el pensamiento crítico. Con pensamiento crítico hay pensamiento creativo. Sin pensamiento crítico, porque pensamiento crítico es cuestionar, la capacidad de cuestionar Bien. con datos y con objetividad. Si yo sé cuestionar correctamente con objetividad y con información, puedo ser creativo. Sin eso, no soy creativo. Entonces, una forma de entrenar y este ejercicio que les vamos a dejar para este inicio del año es hagan pruebas A/B.
Tomen Me un gusta. prompt y comparen las respuestas entre las diferentes plataformas y correlacionen los datos. Correlacionen los datos entre y hagan combinaciones en la conversación. Ese ejercicio, combinen los datos y las respuestas. Pídanle a ChatGPT o a Copilot o Gemini, la que sea, pídanle 5 ideas, pero jueguen con esas ideas. Díganle, me gusta la idea 2 y la idea 5, combínalas y dame otras 3 opciones y recuerden el concepto. Pero lo importante es entrenen el pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico yo no puedo cuestionar a la IA si no analizo los datos y vamos a quedar expuestos. Creo que ese ejercicio les va a ayudar mucho en el proceso. Me encanta. Yo me llevo de lo que me estás diciendo es, sí, la IA no nos reemplaza, nos multiplica si sabemos tener ese pensamiento creativo, sino más bien nos hace más mediocres de lo que estamos haciendo. Y ahí es donde es lo que nosotros, bueno, y es parte de lo que hacemos aquí, disrupción. No es pensar fuera de la caja, es, como dicen, romper la caja y rediseñar lo que estamos haciendo para que si en el 2025 o 24, que no usamos tanto ya, éramos buenos, ahora tenemos que ser extremadamente buenos con la IA. No Ujú. más bien bajarle, como dicen, bajamos más bien la barra menos. Ahora que hacemos menos porque pensamos menos, ¿no? Es también ser más críticos. Que eso es parte de lo que hace un hacker, ¿verdad? Rediseña, rompe el sistema, no lo reconstruye, no, lo rompe para volver a crear uno nuevo, pensando con otros paradigmas y con otras herramientas. Así es, y creo que para cerrar este episodio, el disruptivo, el hacker, no puede ser políticamente correcto, ¿verdad? Porque al Ujú. final, si sos políticamente correcto, estás cediendo al paradigma actual. Pero hay que ser políticamente inteligente. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿verdad? A saber hacer el juego de tronos como tiene que ser. Pero lo más importante es que la inteligencia híbrida no va a florecer si nosotros no desarrollamos nuestro pensamiento, si no fortalecemos nuestro cerebro, si no escuchamos podcasts, si no escuchamos, tenemos libros, si no tenemos actividades eh, fuera de lo que habitualmente hacemos. Eso es un riesgo para nosotros. Esto ha sido un episodio más de Hacker Corporativo. Un fuerte abrazo. Compartan el podcast. Nos vemos en los siguientes episodios. Chao, Percy. Hasta luego, Aldo, nos vemos.